Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una actitud positiva genera un ambiente más agradable y hace que los demás se sientan más cómodos en nuestra presencia. El que con diligencia busca el bien, se procura muchos favores. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, han oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaban el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo al anunciar a los gentiles, enseguida sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Al Salmo 129 respondemos: Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has criado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando iban de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, quien sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta andaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Acercándose entonces dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en las tareas de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas, y solo una es necesaria. María ha elegido la parte mejor, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 6 de octubre del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Poner enteramente la confianza en el Señor es lo que puede resumir la oración colecta del domingo 17, que usa en la celebración eucarística de este día martes. Dios, en su generosidad, desborda los méritos y deseos que tiene cada uno de nosotros y además libera la conciencia de toda inquietud, concediendo aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Es el pensamiento de Jesús mismo: he venido para que tengan vida en abundancia. Y eso es lo insospechado y objeto de muchas vacilaciones, porque no se centra la vida confiadamente en el amor misericordioso de Dios. Así comienza San Pablo a dirigirse a los hermanos de Galacia,
Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. No ocultaba su pasado, fanático se llama a sí mismo. Aferrado a una lectura desafortunada de los textos sagrados y de las tradiciones de los antepasados, no había entendido ni a Abraham, padre de los creyentes, ni a Moisés y tampoco a los profetas. Su entendimiento estaba cegado y cerrado a otra posibilidad de manifestación de lo contenido en las Escrituras. Pero este Pablo hace un señalamiento importante: cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí. Este descubrimiento, a partir de una experiencia vivida en el camino de Damasco, marca la existencia y la vida de Pablo. Fue aquella ceguera en el camino, transformada en su luminosidad y visión nueva, la que define la lectura paulina y toda su enseñanza. Pablo parte de este encuentro excepcional con Jesús en el camino de Damasco, que marcará toda su vida y su ministerio apostólico. En él acontece lo que ocurrió con los de Maús. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y Pablo experimenta esta apertura y entiende que la revelación va más allá, que todo lo dicho por las antiguas Escrituras que cumple y entiende a la luz del misterio pascual. Es la revelación interior del que habla él, ciertamente la única que puede cambiar radicalmente la vida. Eso es lo que nos cuenta Pablo cuando se lo narra a los de Galacia, aquella comunidad que escribió su carta. El mismo espíritu que renovó el grupo apostólico hace de Saulo una persona nueva. El antiguo perseguidor del que todos han oído hablar es ahora predicador convencido de la fe de que antes intentaba destruir. Y la conversión paulina se convierte en motivo de alabanza a Dios por todos los siglos. Guíame, Señor, por el camino eterno. Esta petición reiterada en el Salmo responsorial es no solo adecuada, sino necesaria. Si el camino de Jesús no sale al encuentro, resulta extremadamente complicado seguirlo. Ser consciente del conocimiento de Dios tiene cada uno importa mucho. No para ir bajo el terror del que lamentablemente muchas veces se ha hecho uso de las aras de luchar contra el pecado, sino con la mirada amorosa de que Dios, que cuida, enseña, corrige y protege. Una mirada que da pie a la lección que el salmista expresa con estas palabras: Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Somos obra de tus manos y como tal, amados y cuidados por Él. Da gracias porque reconoce la elección es una obra portentosa de Dios. La experiencia paulina debe servirnos a cada uno para apreciar los dones de Dios y la vocación que nos ha regalado. También a no desconectar las etapas de la historia personal, porque a lo largo de ellas va actuando Dios. ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Una queja muy común, una dicotomía muy frecuente en la existencia del cristiano que aparece como tentación. Las palabras de Jesús a Marta son la advertencia sobre este peligro. No se trata de dividir las funciones, sino de descubrir cómo se necesitan mutuamente para ser fieles al seguimiento de Cristo. La escucha de la palabra acogida y contemplada, escrutada y aplicada a la existencia propia y a la misión, refleja la experiencia del mismo Señor. Él siempre escuchaba al Padre y nada decía por cuenta propia. Pero al mismo tiempo nadie plasmó mejor el amor en la atención a las urgencias de los hombres. Escoger la mejor parte no es otra cosa que poner por obra el escucha Israel, porque es desde esta escucha como el servicio que el amor procura se desarrolla en la forma adecuada. Muchas veces repite Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. María está oyendo, escuchando, extasiada con la palabra de Jesús. Pero ese entusiasmo no se quedará en sí, sino que se proyectará en la comunión con los otros. Es lo que se desprende de la definición de Tomás de Aquino: contemplar y dar lo contemplado. Jesús dirá:
Lo que os digo al oído, proclamarlo desde las azoteas. Si María se guarda para sí la palabra escuchada, sería estéril. No en vano, al tiempo de ser bautizados, cuando se nos hace la señal de la cruz, en oídos y labios, se alude a la escucha y a la proclamación de la palabra. María escucha y nos recuerda que escuchar es fundamental para la relación con Dios y para la relación con cada ser humano. Estamos en una sociedad sedienta de escucha y saturada de aturdimiento ruidoso. No escuchamos y por eso nos desatendemos unos a otros. Somos demasiado Marta y muy poco María. Somos surgidos por el amor de Cristo, aprender de Él, que escucha siempre y que comunica siempre. Nunca como ahora los medios enlazan a todo el mundo y estamos al tanto de lo que está aconteciendo. Y sin embargo, nunca como ahora la soledad y la incomunicación hiere la existencia humana. Marta y María son las dos dimensiones esenciales de la existencia cristiana, que se convierte en signo para recordar a toda la importancia de escuchar, para comprender y aplicar lo recibido para provecho de toda la humanidad. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no aprender a escuchar y no enseñar a mis hermanos el arte de escuchar que se da a través del silencio de la oración. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, lo que soy, lo que tengo. Te doy, Señor, mi corazón. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque a través de estar presente en la Eucaristía, adorándote siempre en el augusto sacramento del altar, nos enseñas el arte de saber escuchar y vigilar lo que somos y lo que seremos en cuanto a lo que tú quieres de nosotros, nuestra santidad. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes.